Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su programa SOS, Adolescente en Casa. El día de hoy vamos a tener un tema extraordinariamente bueno. ¿Usted sabe qué significa el cutting? ¿Usted se ha percatado si los amigos, las amigas de sus hijas, de sus hijos lo practican o sus propias hijas e hijos? ¿Qué es el cutting? Para ello, el día de hoy hemos invitado a dos grandes personalidades que nos van a platicar del cutting. El coach ontológico Miguel Ángel Guerrero, bienvenido. Gracias, doctor. Y una ex practicante del cutting, Adriana, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Con esto comenzamos en SOS, Adolescente en Casa. Miguel Ángel Guerrero, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Para tener la referencia, ¿qué es el cutting? ¿Por qué necesitamos saber qué es el cutting? Que bueno, pues sí es imperioso el tener el conocimiento de qué es el cutting porque es una práctica muy común entre los adolescentes y no solo para los adolescentes, que es la práctica de infringirse heridas a sí mismos, ya sea con objetos punzocortantes o quemándose o lastimándose a sí mismo para poder estar en este punto de transferir el dolor emocional a una parte física. Es decir, es una forma de poder subsanar el dolor emocional generándome dolor físico. ¿Tiene que ver con lo que antes llamaban emos? Pues podría decirse que sí, y de hecho he estado investigando, he estado leyendo y he visto a lo mejor algunas partes que le llaman que es una moda, pero no es una moda. Los emos son relativamente recientes, ¿no? Esta tribu. Y ahora que estaba platicando con un compañero que le decía que iba a venir a su programa, Doc, me decía, oye, yo lo hacía cuando iba en la secundaria y este señor tiene 40 años, ¿no? Por ejemplo. Yo tengo 54 años y les comentaba a ustedes fuera de cámaras que cuando yo tenía 14 años me enamoré de una chica y como no me hacía caso me cortaba. Y bueno, jamás me hizo caso. Adriana, ¿por qué practicabas cutting? Gracias, doctor. Pues mira, yo realmente de lo que me acuerdo, simplemente comenzó siendo una moda. O sea, yo lo veía que lo practicaban y la verdad por mi cabeza pasó primero el ¿por qué no? Después cuando comencé a hacerlo, realmente no tenía nada en la cabeza, así como lo estoy haciendo por esto, me siento mal, no, simplemente lo hacía. ¿No había una causa emocional que te llevara a infringirte dolor porque tus padres no te atendían o porque un chico no te hacía caso o porque te bulleaban en la escuela? ¿No había ningún factor de estos? Eso llegó después. Primero lo hice como moda, porque veía que lo hacía, noté mucha gente que lo hacía. Entonces después noté que cuando me comenzaba a sentir demasiado triste o realmente yo que llegué a padecer mucha depresión, fue cuando lo comencé a hacer más seguido y más seguido y más seguido. Miguel Ángel Guerrero, coach, ¿hay una manera de entrar y una manera de salir al cutting? Pues de hecho ahorita lo que está compartiendo Adrián es la manera a lo mejor de entrar, ¿no? En donde entra por esta imitación, ¿no? Y debe de ser porque obviamente todo es aprendido. Es decir, para que yo pueda llegar a este punto de empezarme a cortar es porque en algún lugar aprendí, vi o noté y pertenecer, el sentido de pertenencia, ¿no? Entonces ya después llega esta parte, como lo está manejando, en donde siento pues no es bienestar, porque se llegan a sentir una serie de cúmulo de emociones, desde a lo mejor euforia, al momento de estar cortando por toda la química que segrega el cerebro, ¿no? O terror porque me estoy cortando, o asco, o ansiedad, ¿no? De hecho es una forma de traspolar la ansiedad, es la manera de entrar. Y a lo mejor una manera de salir es precisamente encontrando la raíz de qué me está generando esta ansiedad para estar generándome autolaceración, ¿no? Adriana, nos decías que primero por moda, por el sentimiento de pertenencia, el sentido de pertenencia, de estar en un grupo, de estar integrado a una comunidad. Pero luego, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué dices, eso fue al principio y luego qué pasó? Después entré a la secundaria. Comenzaron todas estas cosas de tú eres esto, o sea, Adriana, tú eres fea, o sea, eres gorda, o sea,
todas esas cosas que hacían que mi autoestima bajara, que siempre me sintiera triste, que no quisiera ir a la escuela, que no me quisiera levantar, ni siquiera de la cama. Entonces ahí fue cuando lo comencé a practicar de una manera más constante. Estas heridas que se infringen al practicar el cutting, ¿son profundas, son superficiales, son intermedias? ¿Cómo las podríamos clasificar, Adriana, partiendo de tu experiencia? Realmente no tienen un grado de profundidad grave, porque no llega a un punto en el que realmente te laceres alguna vena, que te desangres. De hecho, mucha gente decía, es que si te quieres matar, porque era una idea que se tenía, mejor córtate así. Pero no, o sea, siempre solo era como superficial. La dirección de las venas. Ajá. Pero no, es nada más superficial, es como una manifestación. Coach, ¿cómo podemos nosotros, los padres, entender un fenómeno cuando tenemos en casa un adolescente que empieza a practicar el cutting? Primero hay que descubrirlo, porque es algo que se hace en secreto. No es algo, a lo mejor con los amigos sí lo enseñas, ¿no? Y dices, ay, es que me corté o así, ¿no? Que es como se va aprendiendo y se va impregnando. Primero es descubrir que lo está haciendo. Y es común que obviamente en casa se cubran muñequeras, manga larga, mangas hasta acá, ¿no? Para poder cubrir estas heridas. Y sí hay heridas superficiales y heridas a lo mejor un poco ya más profundas. No para quitarse la vida, es correcto. De hecho, el cutting es una forma no de querer terminar mi vida, sino de querer subsistir en mi vida con la emocionalidad que estoy cargando. Es una forma de pedir ayuda a gritos, pero se hace escondido. Hoy vivimos una etapa, un proceso a nivel mundial donde las prisas nos han convertido en seres desesperados que todo queremos casi como el clic en el smartphone, en la tablet o en la computadora. Queremos que todo sea a una velocidad increíble. Esto también influyó en ti, Adriana, aparte del bullying, también influyó esta cuestión así como de ansiedad, aparte de pertenecer al grupo, como esta ansiedad, decir, bueno, sí, me están bulleando, pero también me está afectando no tener ciertos instrumentos tecnológicos que pudieran atemperarme un poco, entonces decido cortarme, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa. Estamos aquí en SOS Adolescente en Casa. El tema es muy importante y esté usted muy atenta, muy atento. Tráigase a sus hijas, a sus hijos. Quédese con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con la respuesta de Adriana. Ya estamos de regreso en su programa SOS Adolescente en Casa y bueno, le preguntábamos a Adriana antes del corte, aparte del sentimiento de pertenencia, este sentido que los seres humanos nunca perdemos, ¿no tuviste alguna otra cuestión de ansiedad? No sé, el no tener una tablet o no tener un smartphone o una ropa, qué sé yo. O dinos, ¿qué otros factores pudieron haber influido para que tú practicaras el cutting, independientemente del sentimiento de pertenencia? No, doctor, pues en realidad no hubo mucho de eso porque yo recién cuando lo empecé a hacer, hasta donde yo tengo más o menos visto, comenzaron a salir los teléfonos y la verdad no me llamaban la atención. Me dieron uno solamente por eso de la comunicación, de cuando te salgas de la escuela, márcame, cosas así, pero realmente como eso no. Pero algo que realmente influyó demasiado en mí ya fue el hogar, fue mi casa. ¿Por qué? Pues yo desde pequeña estaban mis papás en casa, pero parecía como si no estuvieran. Realmente yo tenía una distancia muy, muy larga con ellos. Estábamos distanciados simplemente, no existía ninguna comunicación, no tenía la confianza para llegar y contar los problemas que tenía en la escuela, de decir, oigan, es que me está pasando esto, me dijeron esto, no tenía la confianza, simplemente me reservaba, me encerraba yo en mi cuarto. Y por mis padres lo mismo, o sea, nunca existió un, oye hija, ¿cómo estás? Oye hija, ¿cómo te sientes? Que era lo que realmente yo sentía que pedía a gritos cortándome. Coach Guerrero, después de escuchar a Adriana, ¿qué nos puede usted decir en su vasta experiencia atendiendo este tipo de situaciones como el cutting? No sé si llamarlo trastorno,
no quisiera adjetivarlo, vamos, en su experiencia, ¿qué otros factores? Ella nos dice, mis papás estaban, pero no estaban pendientes de mí. ¿Esto es muy común o existen otros factores? De hecho, es común que todo se origine muy gran parte en el seno familiar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, habla del teléfono. Y muchas veces les dan un teléfono para estar en comunicación cuando se genera una mayor falta de comunicación, ¿no? Aún estando en la misma casa, en el mismo lugar, estar en esta parte de la tecnología nos distancia mucho. Y entonces, si entramos de forma profunda a qué es lo que empieza a vivenciar una persona que practica el coaching, puede ser la pérdida de un ser querido, y entonces alberga este dolor y esta sensación de abandono. Puede ser el abandono de papá, mamá. De hecho, puede ser que no haya comunicación, ¿no? Como que ahorita lo que nos compartía Adriana. Puede ser a lo mejor una depresión que viene ya incluso también que se genera desde la escuela, en este bullying y en este no sentirse parte de, y se empieza a cortar para sentirse parte de y no arregla la situación. Y puede ir escalando, ¿no? Ahorita era lo que nos compartía Adri fuera del aire y decía, llegó un momento en donde yo empezaba a albergar ideas suicidas porque veía que era fácil cortarme. Entonces llega un momento en donde puede ir escalando y sí se empieza a albergar este tipo de ideas en donde, bueno, ya me corté aquí, me vuelvo a cortar un poquito más y tal vez un poquito más y así, hasta que no realmente se vea la situación y se descubra qué es esta emoción que está generando esta ansiedad por sentirme vivo, porque eso es lo que genera el estarse cortando, una sensación de estar vivo. Adriana, ¿no tenías tú más facilidad para acercarte a alguna droga, al alcohol, al tabaco, en lugar de cortarte? No, realmente no tenía muchos amigos, realmente. O sea, no tenía con quién irme a fiestas, quien me dijera, oye, toma, oye, prueba esto, oye, el otro. Yo era muy solitaria, demasiado solitaria, o sea, solamente con el pequeño círculo con el que estaba, que estoy hablando de alrededor solamente de, yo creo que 2 personas más que yo, o sea, un círculo realmente pequeño. Muy pequeño. Sí. Miguel, el hecho de ser una persona solitaria influye también para llegar a este tipo de prácticas. Puede tener mucho que ver, porque entramos en yo recuerdo mucho que mi abuela decía, la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿no? Entonces se tiene mucho, y se tiene mucho tiempo para pensar, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Pues me corto, ¿no? Es una forma de empezar a encontrar algo que hacer. Hoy se dice que la ociosidad es la madre de todas las selfies. También. Pero a ver, Adriana, tú no tenías cerca gente que te llevara a las drogas, al alcohol, afortunadamente. ¿Cómo es que tú de repente decides cortarte más fuerte o llegar a tener ideas suicidas? Bueno, doctor, cuando comienzo a cortarme, pasa el tiempo y la verdad lo que llegó a generar, yo creo que fue igual como si probara el alcohol o la droga, necesitaba más. El comenzarme a cortar producía hasta cierto punto un grado, por decirlo, sin tocar el tema sexual, como de excitación. O sea, realmente de sentirme, pues realmente sentirme muy bien, pero necesitaba encontrar más y más para poder seguir adelante. Comencé a cortarme más profundamente y ya cuando me di cuenta que realmente pues no hacía nada, por decirlo así, fue cuando comencé con esas ideas de quererme matar. Coach Miguel Ángel Guerrero, ¿en qué momento va subiendo? ¿En qué momento se escala? Hay una necesidad de satisfacerse y esta parte emocional pues queda más o menos satisfecha al momento de perforarse, de penetrar más con la cortada. Sí, de hecho es como una adicción, ¿no? Es decir, tengo una copa de alcohol y con una me basta. Después son 2, después son 3.
Después ya 4 no me hacen suficiente, requiero consumir 5. Igual con algún otro tipo de estimulante, de droga, ¿no? Empiezo con poquito, requiero empezar a subir la cantidad, para seguir obteniendo lo que yo busco a través de lo que me estoy ingiriendo, ¿no? Y en las cortadas prácticamente va haciendo lo mismo. El cerebro ya empieza a registrar que la cortadita de 3 centímetros que te hiciste chiquita ya te funcionó cuánto tiempo. Entonces requiere ser más grande para seguir generando más esta sensación de lo que hablaba ahorita Adri, ¿no? Que llega un momento en el que se genera un estado de euforia, un estado de vida. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a continuar con este tema importante. Esto es SOS Adolescente en Casa. Vamos a una pausa y regresamos con más del tema cutting. Ya estamos de regreso, el tema cutting. Coach Guerrero, ¿existe una edad para empezar a practicar el cutting? ¿O nada más es un problema de adolescentes? ¿O es un problema que viene de más atrás, que se empieza a más temprana edad? De hecho, y qué bueno que toca el tema, Doc, porque se han registrado casos de niños pequeños, 7, 8 años, que ya empiezan con estas pequeñas ulceraciones, con unos pequeños cortes. A lo mejor siendo tan pequeños no lo hacen desde esta postura en donde lo hace ya un adolescente un poquito con más conciencia y sabiendo que es de traspolar su sensación, pero sí lo hacen desde chiquillos también para llamar la atención o por imitación, volvemos, etc. Y pueden llegar a haber casos también hasta de 25 años, ya personas ya más adultas, que también llegan a generarse estas ulceraciones, estos cortes en su piel. Hace algunos años, no era paciente mío, un joven de 30 años practicaba el cutting. Estoy hablando de hace 10, 11 años. Y pues a esa edad uno decía, pues ya no es un chiquillo, ¿no? Pero él venía arrastrando una serie de fenómenos de comunicación en su casa desde muy temprana edad. Adriana, yo quisiera preguntarte, ¿cómo pudiste tú salir? ¿Cómo es que tú, decía el coach, hay que detectar, y una vez que se detecta el problema emocional que lo causa, pues empieza la salida de la práctica del cutting? ¿Tú cómo lo hiciste? Cuéntanos. Pues realmente lo noté cuando ya intenté suicidarme varias veces. Pero inicié con el famosísimo método de una liga. Colocarla en la muñeca y las veces que querías cortarte o tenías esa ansiedad, o al menos yo tenía esa ansiedad, tenía que estirar la liga y pegarla. Darte un ligazo. Ajá, darme un ligazo para evitar esto de cortar. Pero tú tuviste una ayuda profesional. Sí, conocí el coaching. Yo quisiera preguntarle, Miguel Ángel Guerrero, ¿cuál es la función de un coach? El coach transformacional, el coach ontológico, el coach juvenil, ¿no? Está para poder hacer una sola unión entre la mente, la corporalidad y la emoción. Muchas veces nuestra mente está en un lado, nuestra emoción está en otro, y nuestra corporalidad, estar lastimando mi cuerpo, está también disperso, ¿no? Entonces lo que realmente hacemos es poder llevar al coachee o al cliente a poder hacer esta unificación para cobrar conciencia de sí. ¿De dónde viene que te cortes? ¿Qué generas? ¿Qué sientes? Y entonces a través de esa parte ir empezando a quitar las capas de la cebolla. Podría decirse que el coaching es tomarte de la mano para llevarte de un sitio a otro. Totalmente. Donde puedas encontrar confort, donde te puedas sentir a gusto contigo mismo. Adriana, ¿cómo es que decides tú buscar ayuda? ¿Hablaste con tus papás? ¿Cómo te contactas con el coaching? Mi mamá fue la que comenzó con esto del coaching y ella fue la que me dijo, bueno, ay, mira, es que conozco unos cursos, mira, sí, ya sabes. Y fue como yo llegué. ¿Pero ella sabía del problema de la práctica del cutting? No tenía mucho que se había enterado. Yo creo que se enteró y a los meses, semanas más o menos, entramos a coaching. ¿Y tus padres sabían de los suicidios, de los intentos de suicidio? Mi padre no. Él sí no lo sabe. Mi mamá es la que sí lo sabe. Bueno, si ve el programa se va a enterar ya muy tarde. Coach Miguel Ángel Guerrero, ¿qué nos puede decir a los padres que tienen en casa adolescentes
¿Cuál sería una señal para observar que nuestros hijos están practicando el cutting? Mucha observación constante. ¿Qué tanto hace en su recámara? Vente a comer y no sé qué, y te estamos esperando, no convives. ¿Qué ocurre? Para empezar, ella está teniendo una muestra de que se está aislando. No necesariamente porque se corte, pero se está aislando. Pero a ver, ¿en dónde es donde más se cortan, coach? ¿En los brazos, en las piernas? ¿Dónde? Tiende a ser porque de repente lo ocultan, ¿no? Ajá, tiende a ser muy común en los brazos. No, y lo decía muy bien Adri, o sea, no es desde esta parte del suicidio, así, ¿no? Es desde esta parte de estar generando cicatrices, heridas. En los brazos, las mujeres son muy las que traen la falda en la secundaria, se suben la falda y se empiezan a cortar las piernas. Entonces, cuando usan su pantalón, cuando usan su faldita, pues se les baja y no se ve. Entonces sí lo quieren esconder, Adriana. Sí. Lo ocultan. Sí. Coach, ¿es un trastorno de la personalidad o es consecuencia de un fenómeno emocional? Viene a raíz de un fenómeno emocional, algún trauma, algo que no he podido manejar, algo que no he podido soltar, algo que no he podido solucionar o solventar y me duele. Desde ahí empieza. Y ya posteriormente a lo mejor puede caer el borderline que le llaman, ¿no? Que son las personas borderline que están y ya también llegan a ser adultas, no necesariamente jóvenes. Y son muy común que se estén lastimando. Ahí sí ya cae una enfermedad, una patología, ¿no? El tiempo, que es nuestro mayor verdugo, se nos empieza a terminar. Adriana, yo te pediría una conclusión, un consejo, alguna opinión a los padres, a los jóvenes que nos están viendo. Bueno, yo como experiencia lo que le podría decir a los padres es que realmente necesitan demasiada observación. Porque a veces sí es cierto que lo ocultamos o lo llegué a ocultar, pero muy en el fondo era, o sea, ayúdenme, vean cómo estoy, me siento sola, o sea, no estoy sola. Pero también lo que puedo decir es que aunque cueste mucho trabajo, se puede salir adelante. Al menos hoy ya salí, ya soy estudiante de universidad, que era lo que nunca pensé, obviamente, cuando me mataba lo que voy a hacer a futuro. Hoy me veo y digo, bueno, hoy lo logré, hoy por fin puedo salir adelante, hoy ya es diferente mi pensamiento, mi sentir más que nada. Muchas gracias. Y en su experta opinión, coach Miguel Ángel Guerrero, ¿qué les puede decir a los padres, a los jóvenes que nos ven? Estar al tanto que si se está aislando, estar al tanto de esos gritos de ayuda que se piden en silencio, rebeldía, esta parte en donde no me estés molestando y tienden a ser groseros al extremo, ¿no? Empiezan a lo mejor a manejar adicciones, algunas cosas que son gritos de ayuda. Por eso es que se hace, para poder adormecer las sensaciones y las emociones reales que se llevan dentro. Entonces se adormecen cortándome con la droga, se adormecen a través de estas relaciones ahora, lo que es vía internet y todo esto, el sexting, que empiezan a mandar fotos y todo esto no es otra cosa más que adormecer y acallar esto que estoy llevando dentro y que no tengo la capacidad de poderlo expresar. Pero de alguna u otra forma son gritos de ayuda. Eso es lo que diría a los papás y a los jóvenes, que no tengan miedo. Es decir, que realmente externen lo que sienten. Me siento solo, puede ser también un evento traumático lo que esté generando estos cortes. ¿Sabes qué? Te extraño, estás en la casa y no te veo. Muy bien, pues muchas gracias. Adriana, muchas gracias. Coach, muchísimas gracias, Miguel Ángel Guerrero. Gracias. A ustedes allá en casa, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de SOS Adolescente en Casa. Es una práctica muy común entre los adolescentes, y no solo para los adolescentes, que es la práctica de infringirse heridas a sí mismos, ya sea con objetos punzocortantes, o quemándose, o lastimándose a sí mismo, para poder estar en este punto de transferir el dolor emocional a una parte física. Es decir, es una forma de poder subsanar el dolor emocional generándome dolor físico. ¿Tiene que ver con lo que antes llamaban emos? Pues podría decirse que sí, y de hecho he estado investigando, he estado leyendo y he visto a lo mejor algunas partes que le llaman que es una moda, pero no es una moda. Los emos son relativamente recientes, ¿no? Esta tribu. Y ahora que estaba platicando con un compañero que le decía que iba a venir a su programa. Primero lo hice como moda,
porque veía que lo hacía, noté mucha gente que lo hacía. Entonces después noté que cuando me comenzaba a sentir demasiado triste o realmente yo que llegué a padecer mucha depresión, fue cuando lo comencé a hacer más seguido y más seguido y más seguido. Miguel Ángel Guerrero, coach, ¿hay una manera de entrar y una manera de salir al coaching? Pues de hecho ahorita lo que está compartiendo Adrián es la manera a lo mejor de entrar, ¿no? En donde entra por esta imitación, ¿no? Y debe de ser porque obviamente todo es aprendido. Es decir, para que yo pueda llegar a este punto de empezarme a cortar es porque en algún lugar aprendí, vi o noté y pertenecer, el sentido de pertenencia, ¿no? Entonces ya después llega esta parte, como lo está manejando, en donde siento pues no es bienestar, porque se llegan a sentir. Un amado me decía, oye, yo lo hacía cuando iba en la secundaria, y este señor tiene 40 años, ¿no? Por ejemplo. Yo tengo 54 años y les comentaba a ustedes fuera de cámaras que cuando yo tenía 14 años me enamoré de una chica y como no me hacía caso me cortaba. Y bueno, jamás me hizo caso. Adriana, ¿por qué practicabas coaching? Gracias, doctor. Pues mira, yo realmente de lo que me acuerdo, simplemente comenzó siendo una moda. O sea, yo lo veía que lo practicaban y la verdad por mi cabeza pasó primero el ¿por qué no? Después cuando comencé a hacerlo, realmente no tenía nada en la cabeza, así como lo estoy haciendo por esto, me siento mal, no, simplemente lo hacía. ¿No había una causa emocional que te llevara a infligirte dolor porque tus padres no te atendían o porque un chico no te hacía caso o porque te bulleaban en la escuela? No había ningún factor de estos. Eso llegó después. Del coaching. El coach ontológico Miguel Ángel Guerrero, bienvenido. Gracias, doctor. Y una ex practicante del coaching, Adriana, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Con esto comenzamos en SOS, Adolescente en Casa. Miguel Ángel Guerrero, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Para tener la referencia, ¿qué es el coaching? ¿Por qué necesitamos saber qué es el coaching? Que bueno, pues sí es imperioso el tener el conocimiento de qué es el coaching porque Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su programa SOS, Adolescente en Casa. El día de hoy vamos a tener un tema extraordinariamente bueno. ¿Usted sabe qué significa el cutting? ¿Usted se ha percatado si los amigos, las amigas de sus hijas, de sus hijos lo practican o sus propias hijas e hijos? ¿Qué es el cutting? Para ello, el día de hoy hemos invitado a dos grandes personalidades que nos van a platicar